Imagínate por un segundo que todo ese idilio y perfección moral que veíamos en la familia Ingalls era pura fachada y que el verdadero drama ocurría lejos de los guiones. ¿Te creerías si te dijera que nuestros queridos Charles y Caroline apenas se toleraban cuando las cámaras dejaban de rodar, o que para el gran final decidieron literalmente dinamitar el pueblo entero? Estamos hablando de rencillas ocultas, juergas desenfrenadas lejos del set, pelucas tan apretadas que provocaban hemorragias a las actrices y un menú diario patrocinado por comida rápida grasienta. Prepárate, porque vamos a destapar esos trapos sucios que los productores intentaron enterrar bajo la alfombra y que nunca quisieron que supieras. ¿Te pica la curiosidad por descubrir la verdadera razón por la que un productor salió echando humo del rodaje? ¿O quién fue la integrante del elenco que le aplicó la ley del hielo a Michael Landon durante casi una década? Te aseguro que, después de escuchar estos 15 oscuros secretos, jamás volverás a ver las praderas de Walnut Grove con los mismos ojos inocentes. La verdad detrás de la partida de Melissa Sue Anderson. Estaba harta de interpretar a una Mary ciega y carente de chispa. Cuando la joven Melissa aterrizó en el elenco con tan solo 11 años, nadie imaginaba que se convertiría en la auténtica revelación, robándose el corazón de la audiencia casi de inmediato. Su encarnación de Mary Ingalls, esa chica lista, dulce y siempre cabal, le valió incluso una nominación a los premios Emmy. Pero conforme avanzaban los años, esa pasión inicial se fue apagando irremediablemente. Todo cambió drásticamente en la cuarta temporada, cuando su personaje perdió la vista. Lo que al principio parecía un desafío interpretativo apasionante, pronto se transformó en una pesadilla artística llena de limitaciones. Ella misma lo describió con amargura. Sus escenas se reducían a dos extremos: o no hacía absolutamente nada relevante, o estaba sumida en alguna tragedia griega insoportable. Parecía que los guionistas se habían ensañado con ella tras dejarla invidente. Cargaron a Mary con un melodrama excesivo que incluía la muerte de su propio bebé, una agonía perpetua y un mar de lágrimas que nunca se secaba. Para cuando llegaron a la octava temporada, la paciencia de Anderson se había agotado por completo. Confesó sin rodeos que la trama se había vuelto demasiado telenovelesca y absurda para su gusto. En una reveladora entrevista de podcast emitida en 2026, la actriz fue al grano con el problema. El equipo creativo no tenía ni la menor idea de cómo desarrollar un personaje ciego en el contexto de la frontera americana. Sentirse como un mueble en la serie que ella misma ayudó a encumbrar fue la gota que colmó el vaso. Así que con la cabeza bien alta, decidió abandonar Walnut Grove para siempre. La guerra fría entre Michael Landon y Karen Grassley, mientras en pantalla Charles y Caroline Ingalls eran el matrimonio ideal, derrochando devoción y paciencia infinita. La realidad tras bambalinas era diametralmente opuesta, pues Michael y Karen apenas podían disimular el desprecio mutuo que se tenían en la vida real. El conflicto estalló durante las tensas negociaciones de la segunda temporada, cuando Grassley, una actriz con tablas y sólida formación teatral, exigió un aumento salarial justo por su creciente carga de trabajo, pero se topó con un muro infranqueable. Landon, quien no solo protagonizaba sino que también producía, dirigía y escribía los guiones, le dio un no rotundo y humillante. Según cuenta ella en sus memorias, Landon le soltó a la cara que su personaje no tenía suficiente tirón popular y que debería conformarse con cobrar lo mismo que los actores infantiles del reparto. Tras esa humillación, Karen vio cómo sus líneas de diálogo se esfumaban misteriosamente, y se rumorea que Landon se dedicaba a mofarse de ella en pleno rodaje, soltando bromas pesadas a sus expensas. La situación se volvió tan tóxica y densa que, en sus propias palabras, levantarse cada mañana para ir al set de grabación se convirtió en una tortura psicológica. Esta animosidad era un secreto a voces en todo Hollywood, pero años más tarde, cuando Landon enfrentaba su batalla final contra el cáncer de páncreas, Grassley decidió enterrar el hacha de guerra. Ella expresó con alivio y sinceridad: «Doy gracias a la vida por haber podido limar asperezas y reconciliarnos antes de su partida final». Fue un último gesto de bondad de la querida Ma, pero hablemos de otro escándalo mayúsculo: el romance de Michael Landon con una jovencita del equipo de apenas 18 años. La imagen impoluta del padre de América se hizo añicos a principios de la década de 1980, cuando se destapó que Michael mantenía un amorío con Cindy Clerico, una maquilladora adolescente. El detalle más escabroso del asunto
es que Landon seguía casado y era padre de nada menos que 9 hijos en ese preciso momento. El terremoto sacudió los cimientos de su familia y del set de grabación, ya que Clérico, 20 años menor que él, trabajaba codo a codo en la producción, haciendo que el coqueteo fuera imposible de ignorar. Para Melissa Gilbert, quien veía a Michael no solo como un jefe, sino como su verdadero padre sustituto, la noticia cayó como una bomba atómica emocional que la destrozó. Ella confesó tiempo después que lo tenía en un pedestal inalcanzable, y cuando el romance salió a la luz, su mente simplemente no pudo procesar tal traición a sus valores familiares. La decepción fue de tal magnitud que decidió cortar todo lazo afectivo con él, negándole la palabra y el saludo durante casi una década entera. Finalmente, Landon se divorció de su esposa Lynn y contrajo nupcias con la joven Cindy en 1983, permaneciendo inseparablemente a su lado hasta su fallecimiento en 1991. El destino, con su ironía habitual, quiso que Gilbert se reconciliara con él apenas una semana antes de su muerte, perdonando al hombre que había destrozado su fantasía de la familia perfecta. El infierno en la tierra. El calor insoportable del rodaje que provocaba desmayos masivos y constantes entre los pobres actores. Aunque la serie nos vendía las gélidas y ventosas llanuras de Minnesota, la cruda realidad es que todo se filmaba bajo el sol abrasador del valle de Simi, en California. Las temperaturas escalaban fácilmente por encima de los 38 grados centígrados, y el elenco tenía que soportarlo enfundado en pesados ropajes de lana del siglo XIX, con capas, botas y sombreros. Alison Arngrim, quien daba vida a la inolvidable villana Nellie Oleson, recordó su primer día de rodaje no como un sueño cumplido, sino como una experiencia física cercana a la muerte debido a la hipertermia. En su libro confesional relata: empecé a ver borroso y a sentirme mareada, pero cerré la boca por terror a que pensaran que era débil y decidieran despedirme ahí mismo. Segundos después, colapsó desplomándose en mitad de la escena, obligando a los técnicos a correr para reanimarla con agua helada y abanicos en la sombra. Y no creas que fue un incidente aislado. Decenas de extras y miembros del equipo técnico caían como moscas víctimas de golpes de calor severos durante las grabaciones. El sol era tan implacable y feroz que incluso deformaba los tablones de madera de los decorados y hacía que el maquillaje se derritiera sobre los rostros de los actores como cera. A pesar de estas condiciones inhumanas, la producción nunca se detuvo, demostrando que sobrevivir al rodaje requería tanta dureza y resistencia como la vida de los pioneros reales. El gran final explosivo. El día que decidieron, sin metáforas de por medio, volar el pueblo entero por los aires. Cuando la serie llegó a su inevitable conclusión en 1983, tras 9 largas temporadas, Michael Landon tuvo claro que no se iría discretamente por la puerta de atrás. En ese monumental episodio final de 2 horas de duración, titulado apropiadamente El último adiós, el drama alcanzó niveles estratosféricos cuando los residentes de Walnut Grove decidieron que si no podían tener su pueblo, nadie lo tendría. En un giro de guión absolutamente salvaje, prefirieron volar cada edificio en pedazos con cartuchos de dinamita antes que entregar las llaves de sus hogares a un magnate de las tierras despiadado y codicioso. La audiencia en casa se quedó con la boca abierta, totalmente traumatizada por la destrucción, pero lo que pocos sabían es que esas explosiones brutales tenían una justificación logística muy aburrida y práctica. Resulta que la producción había estado rodando en Big Sky Ranch bajo un contrato de arrendamiento muy estricto, y Michael Landon había jurado legalmente devolver el terreno en su estado original y virgen. En lugar de contratar a un equipo para desmantelar aburridamente los decorados tabla por tabla, Landon tuvo una epifanía cinematográfica. ¿Por qué no volarlo todo por los aires y crear un final de película inolvidable? Por los pasillos de Hollywood corrían rumores venenosos de que esto era su venganza personal contra los ejecutivos de la cadena por la falta de apoyo, aunque él siempre negó rotundamente tener esa mala sangre. Su explicación oficial fue mucho más artística. Insistía en que quería un desenlace que fuera visceral, emocional y lo suficientemente poderoso para hacer llorar a todo el mundo frente al televisor. Esa pequeña broma pirotécnica no fue barata. La demolición costó la friolera de más de $250,000 y requirió el uso de dinamita real bajo una vigilancia extrema y peligrosa.
Mientras las llamas consumían el pueblo ficticio, también incineraban una década de historia televisiva, cerrando el capítulo de La Casa de la Pradera de la manera más definitiva y explosiva que nadie pudo imaginar jamás. Hablemos ahora de los trapos sucios del elenco, porque resulta que Melissa Sue Anderson no era precisamente la reina del baile, ni la más querida entre sus propios compañeros de trabajo, aunque su personaje, Mary Ingalls, era el epítome de la dulzura y la bondad angelical en la pantalla. La realidad detrás de las cámaras con Melissa Sue Anderson era, digamos, mucho menos adorable y bastante tensa. Sus coestrellas, Melissa Gilbert y Alison Arngrim, no se cortaron ni un pelo al describirla posteriormente como una persona fría, distante y extremadamente reservada con el resto del grupo. En sus picantes memorias tituladas Prairie Tale, Gilbert escribió sin tapujos: ella simplemente no se mezclaba con nosotros, insinuando que Anderson actuaba con aires de superioridad, como si estuviera en otro nivel. Arngrim fue incluso más directa al grano, calificándola sin piedad como un completo misterio envuelto en un silencio incómodo que nadie lograba descifrar. Mientras el resto del elenco infantil forjaba lazos inseparables casi de hermanos, Anderson optaba por el aislamiento total, encerrándose en su tráiler privado cada vez que el director gritaba «¡Corten!». Los rumores de celos profesionales también estaban a la orden del día. Ella fue la única niña del reparto en conseguir una nominación al Emmy, lo que seguramente echó sal en la herida y generó tensiones palpables. En el momento en que abandonó la serie, cortó los lazos de raíz. La distancia entre la actriz de Mary y el resto de la familia Ingalls se volvió un abismo insalvable casi de inmediato. Años más tarde, Gilbert tuvo que admitir la dura verdad. Aunque respetaba profundamente su innegable talento actoral, jamás llegaron a ser amigas de verdad en la vida real. Es bastante irónico pensar que esa legendaria rivalidad que veíamos entre Mary y Laura no requería mucha actuación, porque era el reflejo puro y duro de sus verdaderas vidas. El drama no se limitaba a los actores. Un productor renunció furioso porque los Ingalls eran demasiado glamurosos. Ed Friendly, uno de los creadores originales, tenía una guerra abierta con la visión que Michael Landon impuso. Friendly era un purista absoluto de los libros originales y quería que la serie reflejara la crudeza real y sucia de la vida en la frontera, sin filtros ni suavizantes hollywoodenses. Su sueño era ver a la familia Ingalls viviendo tal como en las novelas, en una choza de barro miserable, caminando descalzos, con ropa hecha jirones y luchando agónicamente por sobrevivir cada día. Sin embargo, tanto Landon como los altos mandos de la cadena pensaron que tanta miseria deprimiría a la audiencia y sería un concepto demasiado oscuro y sombrío para el horario estelar de la televisión. Así que decidieron darles un cambio de imagen radical, una casa perfectamente construida, suelos de madera impecables y un vestuario siempre limpio, planchado y presentable. Friendly estaba que echaba humo y ridiculizó la producción llamándola sarcásticamente «¿Qué tan rica es mi pradera?», acusando a la cadena de vender una versión de la pobreza de fantasía e idealizada. «Tienen absolutamente de todo menos un Cadillac aparcado fuera», bromeó con veneno en una entrevista explosiva que concedió a la revista People en aquel entonces. Totalmente frustrado por esta dirección azucarada y comercial del proyecto, tiró la toalla y renunció indignado antes incluso de que el primer episodio saliera al aire en las pantallas. Landon, que siempre quiso tener el control creativo total, no derramó ni una lágrima y convirtió la serie en un fenómeno mundial masivo sin él. Pero ojo, el elenco bebía como cosacos detrás de cámaras. Aunque La Casa de la Pradera era el bastión de los valores familiares y la moral cristiana pionera, la vida en el set era una fiesta desenfrenada y sorprendentemente desinhibida, sobre todo para los adultos del reparto. La actriz Karen Grasle destapó la olla años después, revelando el escándalo de que tenían un bar completamente surtido y a disposición de todos durante las largas jornadas de rodaje. No era ningún secreto para nadie en el equipo que los actores solían empinar el codo y beber tragos fuertes entre escena y escena para hacer el día más llevadero. Ella misma confesó con valentía haber luchado contra una severa adicción al alcohol durante esos años dorados. Un demonio personal que logró ocultar al público durante décadas. Michael Landon, a pesar de vender esa imagen inmaculada de padre perfecto de América, no hacía nada para frenar ese ambiente fiestero. De hecho, muchos dicen que lo fomentaba como una forma de camaradería masculina. Un miembro del equipo técnico soltó la bomba diciendo: «En ese set
Se bebía mucha más cerveza y whisky que café, lo cual explica muchas de las risas en el set. No era nada raro encontrar a algunos actores un poco alegres o entonados durante las escenas más ligeras y cómicas, aunque intentaban mantenerse sobrios para los momentos dramáticos. Afortunadamente, los niños estaban protegidos de estas juergas de adultos, pero el contraste era brutal. Una familia santa en la pantalla y un set al estilo Hollywood salvaje detrás de las cámaras. Y por si fuera poco drama y alcohol, se rumoreaba insistentemente en los pasillos que una maldición oscura y letal se cernía sobre toda la producción de la serie. Con el paso de los años, los fanáticos y la prensa empezaron a conectar los puntos sobre una supuesta maldición de la pradera, alimentada por una trágica sucesión de muertes por cáncer entre las estrellas principales. El propio Michael Landon nos dejó trágicamente en el año 1991 debido a un cáncer de páncreas fulminante. Con tan solo 54 años de edad, su mejor amigo y mano derecha en la serie, Victor French, falleció poco antes, en 1989, víctima de un cáncer de pulmón avanzado, y la lista negra seguía creciendo. Kevin Hagen, nuestro querido y bondadoso Dr. Baker, murió en el año 2005 por un cáncer de esófago. Esta cadena de tragedias era tan inquietante que disparó las teorías conspirativas más locas. Muchos conspiranoicos señalaron con el dedo al lugar de rodaje en Simi Valley como el culpable silencioso y tóxico de estas desgracias médicas inexplicables. Resulta que filmaban peligrosamente cerca del laboratorio de campo de Santa Susana, una zona infame por sus fugas radiactivas documentadas y vertidos químicos tóxicos conocidos en la región. Aunque nunca se pudo probar legalmente un vínculo directo entre el sitio y las enfermedades, la leyenda urbana de la maldición radiactiva sigue siendo una parte oscura e imborrable del mito de la serie. Y a pesar de que otros actores han vivido vidas largas y plenas, la muerte prematura de estos tres gigantes dejó una sombra lúgubre sobre el legado cálido y nostálgico que el programa intentó dejar. Hay ciertos capítulos de las etapas conclusivas de la serie que cruzaron la línea de lo absurdo y francamente dan vergüenza ajena. De hecho, muchas de estas entregas fueron tan bizarras que las cadenas de televisión prefieren esconderlas bajo la alfombra y no retransmitirlas jamás. Cuando la producción alcanzó las temporadas 8 y 9, era evidente que el equipo de guionistas estaba raspando el fondo del barril y ya no tenían ideas coherentes sobre la vida en la frontera. El resultado fue una sucesión de tramas descabelladas y sin pies ni cabeza, que incluso hoy en el año 2026 siguen dejando a los seguidores con la boca abierta. Imagínate la escena. En uno de los episodios, la familia Ingalls decide adoptar nada más y nada menos que a un orangután, un animal de la jungla paseando por las praderas de Walnut Grove como si fuera lo más normal del mundo. Por si fuera poco, otros capítulos decidieron ignorar el realismo histórico para meterse de lleno en lo paranormal, presentando fantasmas y espectros que destruían por completo la esencia dramática del show. El colmo del desastre llegó con un episodio completo que, al final, resultó ser únicamente un sueño. Una táctica narrativa perezosa que hizo que la audiencia quisiera tirar el televisor por la ventana. Estas historias finales traicionaron tanto el espíritu conmovedor de la serie que muchas emisoras actuales las eliminan de la rotación para no manchar el legado del programa. Los admiradores más leales tienen un chiste recurrente al respecto. Dicen que el programa dejó de ser la pequeña casa en la pradera para convertirse en la pequeña casa de la locura absoluta. Incluso las propias estrellas, Alison Arngrim y Dean Butler, han confesado en entrevistas recientes que los últimos años del rodaje se sintieron como un viaje alucinógeno y sin sentido. Pero el drama no solo estaba en los guiones. Detrás de cámaras existía una guerra fría y tensiones palpables entre las actrices que interpretaban a las hermanas. Curiosamente, mientras sus personajes se odiaban a muerte en la ficción, Melissa Gilbert y Alison Arngrim se convirtieron en mejores amigas en la vida real, compartiendo secretos y carcajadas entre tomas. Sin embargo, la historia era muy diferente con Melissa Sue Anderson, quien decidió construir un muro invisible a su alrededor y mantenerse totalmente aislada del resto del grupo. En sus libros de memorias, Gilbert no se guardó nada y describió a Anderson como una persona gélida y distante, alguien que se negaba rotundamente a socializar con sus compañeros de elenco. Arngrim confirmó esta versión. Éramos simplemente un grupo de niños intentando divertirnos y sobrevivir al trabajo,
Pero Melissa Sue actuaba como si viviera en su propia isla desierta, inalcanzable para los demás. No es que hubiera peleas a gritos o acoso escolar evidente, sino una atmósfera pesada y una incomodidad constante que flotaba en el aire y que nunca llegó a resolverse. Anderson ha mantenido un perfil bajo sobre este tema y nunca ha hablado abiertamente del conflicto, aunque años después admitió con tristeza que no logró forjar lazos reales durante el rodaje. Así que, mientras la enemistad en pantalla entre Laura y Nellie dio paso a una hermandad eterna fuera del set, la brecha emocional con Mary fue muy real y, lamentablemente, jamás se pudo cerrar. Hablemos ahora de la famosa cocina casera de Mamá Ingalls, que en realidad estaba patrocinada secretamente por el coronel Sanders y la comida enlatada industrial. Caroline Ingalls pasará a la historia como la madre abnegada perfecta, siempre preparando guisos nutritivos y calientes sobre su vieja estufa de leña para alimentar a su prole. Pero lamento romperte la ilusión. La realidad detrás de esas escenas rústicas era todo menos casera. El elenco no probaba ni venado cazado en el bosque, ni vegetales de la huerta. Si las cámaras hubieran girado un poco hacia la izquierda, habrías visto montañas de cubos de pollo frito de KFC escondidos estratégicamente fuera del plano. Así es, el crujiente pollo de Kentucky Fried Chicken reemplazaba a las aves de corral de la granja, y ese estofado que se veía tan bien era marca Dinty Moore. Vertido directamente de una lata de metal, el equipo de producción reutilizaba las mismas ollas viejas por cuestiones de continuidad, pero las llenaban con comida rápida grasienta minutos antes de gritar acción. Melissa Gilbert bromeó diciendo que todo el estudio apestaba. El olor a grasa de pollo frito impregnaba la ropa y el set, aunque, para ser honestos, ese banquete de comida chatarra era el momento más esperado por los actores infantiles. Aunque el programa vendía la imagen de una vida autosuficiente, orgánica y saludable, el ingrediente secreto de la familia Ingalls era la pura conveniencia moderna y mucho puré de papas artificial. Y si creías que todo era cartón piedra, te equivocas. El verdadero pueblo de Walnut Grove sigue en pie y respira historia. Walnut Grove no fue una invención de Hollywood. Es una localidad verídica situada al suroeste de Minnesota, una comunidad pequeña que apenas cuenta con 900 habitantes hoy en día. Este modesto rincón del mundo fue el escenario real de la infancia de la escritora Laura Ingalls Wilder, y actualmente sus residentes celebran ese legado con un orgullo inmenso. Cada temporada, miles de fanáticos devotos viajan desde todos los rincones del planeta para visitar el museo de Laura Ingalls Wilder y sumergirse en la historia. Los turistas pueden explorar réplicas exactas de las viviendas originales y disfrutar del Wilder Pageant, una dramática representación teatral al aire libre basada en sus famosos libros. El pueblo ha asimilado completamente su identidad como el corazón palpitante de la familia Ingalls, convirtiéndose en un santuario para los nostálgicos. Los comercios locales llevan los apellidos de la familia, las calles rinden homenaje a los personajes de la serie, y el turismo organiza encuentros exclusivos con los actores sobrevivientes. A pesar de gozar de fama a nivel mundial, Walnut Grove ha logrado mantener su encanto humilde y sencillo, manteniéndose fiel a sus raíces de la pradera americana. Para los seguidores acérrimos, poner un pie allí es una experiencia casi religiosa, como si pudieran entrar físicamente en las páginas de los libros o caminar dentro de su episodio favorito. Es la prueba viviente de que la magia de la ficción tiene el poder de mantener viva la historia real. Por otro lado, la casa de los Ingalls tuvo un destino mucho más trágico y ardiente. Cuando las cámaras dejaron de rodar en 1983, la mayoría de los sets fueron desmantelados o destruidos intencionalmente por el equipo. Sin embargo, la icónica casa de la familia se salvó inicialmente y fue preservada en el rancho Big Sky en California, como una reliquia sagrada de la televisión. Durante años, se transformó en un lugar de peregrinación obligatoria para los fans, e incluso sirvió como escenario para otras producciones de Hollywood. Pero la desgracia golpeó en el año 2003, cuando un feroz incendio forestal arrasó sin piedad toda la zona, reduciendo la querida estructura a un montón de cenizas humeantes. Fue un golpe emocional devastador para la comunidad de seguidores, pero la pesadilla se repitió. En 2019, otro incendio volvió a quemar la misma región, eliminando cualquier vestigio que hubiera sobrevivido. Hoy en día, lamentablemente, no queda ni un solo rastro físico de la casa, que durante años simbolizó valores como la sencillez, la fortaleza
y la unión familiar inquebrantable. Todo lo que encontrarías ahora es un terreno baldío, desolado y algunos restos de madera carbonizada que el fuego dejó atrás. Algunos fanáticos, en su desesperación por conservar algo, han llegado a viajar al lugar para recolectar muestras de tierra quemada como un macabro recuerdo. De una manera inquietante y poética, el destino final de la Casa Real imitó el desenlace de la serie, donde los propios personajes decidieron dinamitar su pueblo antes que dejarlo caer en manos ajenas. Así que ahí lo tienen, amigos. La verdad al desnudo. Resulta que, oculto tras esos inocentes gorros de época y los interminables barriles de mantequilla, el mundo de la Casa de la Pradera era un auténtico campo de batalla que estaba muy lejos de ser la vida sencilla y perfecta que nos vendían. La realidad tras las cámaras superaba la ficción. Desde feroces peleas a gritos en el set y romances clandestinos dignos de una telenovela, hasta cenas improvisadas con comida rápida grasienta y guiones con tramas tan absurdas que desafiaban toda lógica. Definitivamente, esta adorada serie clásica tenía muchas más capas de intriga y secretos oscuros que el famoso pastel casero de Ma. De todo este torbellino de revelaciones, ¿cuál ha sido el dato que te ha dejado con la boca abierta? ¿Acaso fue ese final literalmente explosivo donde volaron todo el pueblo con dinamita, los excesivos hábitos de consumo de alcohol del elenco, o tal vez la drástica decisión de Mary de abandonar el programa para siempre? Queremos saber qué piensas, así que cuéntanos en los comentarios qué es lo que más recuerdas de Walnut Grove. Y si este viaje lleno de nostalgia y chismes te ha gustado, revienta ese botón de me gusta, compártelo con otros fanáticos de la serie y suscríbete para seguir descubriendo las historias jamás contadas de la televisión. Nos vemos en el próximo video.